Vamos a dar inicio a nuestro catecismo. Por la señal de la Santa Cruz, líbranos de los enemigos. Y en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pueden sentarse. En las últimas catequesis hablamos sobre todo con relación al santo sacrificio de la misa, ¿no? Entonces, si tienen dudas, me pueden preguntar después, pero creo que hablamos al menos el necesario para seguir, asistir, acompañar el santo sacrificio de la misa, ¿no? También después cómo ver el misal, encontrar las misas del día y el misal, todo esto. Cómo comulgar, cómo venir a la Santa Misa, cómo estar en la Santa Misa, vestirse en la Santa Misa, no, todo esto vimos. Nosotros vamos entonces a seguir todos los sábados, primero Dios, si es que es posible, con el Catecismo Mayor de San Pío X. Entonces, es muy importante que todos tengan su catecismo en manos. Es importantísimo. El catecismo es uno de los libros más importantes de la religión católica, después de las Sagradas Escrituras, el catecismo, ¿no? Porque aquí es un compendio de toda la doctrina católica, ¿no? Aprobada por los papas, por la Iglesia, todo que un cristiano, que un católico tiene que saber. Entonces, después adquirir aquí con Dulce, ¿no? En la tienda de los libros. Lección preliminar. Entonces, estamos ya en el primer capítulo, ¿no? Del Catecismo Mayor de San Pío X. Nosotros no utilizamos el catecismo modernista de Juan Pablo II. No seguimos nada del modernismo. Desde el Concilio Vaticano II hasta hoy no seguimos absolutamente nada de las doctrinas, enseñanzas de los modernos, de los falsos papas estos, ¿no? Entonces, seguimos la última edición del Catecismo hecha por el Papa San Pío X. Entonces, lección preliminar de la doctrina cristiana y de sus partes principales. Primero punto, ¿no? ¿Eres cristiano? La respuesta, sí, soy cristiano por la gracia de Dios. Cuando uno nos pregunta ahí en la calle, ¿usted qué eres? ¿Es protestante? ¿No? ¿Musulmán? No, soy cristiano por la gracia de Dios. No por nuestros propios méritos, por la gracia de Dios. Todo es por la gracia de Dios. Nosotros por nosotros mismos no podemos hacer nada sino pecar, ¿no? Si no es la gracia de Dios, ni siquiera la profesión de la fe podemos hacer. Es una gracia especial que recibimos sobre todo en el bautismo. Después, ¿por qué dices por la gracia de Dios? Digo por la gracia de Dios porque el ser cristiano es un don enteramente gratuito de Dios nuestro Señor, que no hemos podido merecer. Es algo especialísimo, ¿no? Un don especialísimo de Dios para estas almas. ¿Quién es verdadero cristiano? El verdadero cristiano es el que está bautizado, cree y profesa la doctrina cristiana y obedece a los legítimos pastores de la Iglesia Católica.
Entonces, ya ahí va una larga explicación. Hay muchas cosas involucradas en esta tercera pregunta, ¿no? Entonces, ¿quién es verdadero cristiano? ¿Quién es verdadero católico? ¿No? Entonces, primero punto. Verdadero cristiano es el que está bautizado. Entonces, si uno no es bautizado, no es cristiano, no es católico. Es el primer punto. Después, no es solamente ser bautizado, ¿no? Bergoglio es bautizado, pero no tiene el segundo requisito no profesa la fe católica. Los modernistas, muchos son bautizados. Hay muchos malos católicos también ahí bautizados, ¿no? Pero si no profesan, si no creen y profesan la doctrina cristiana, no son verdaderos cristianos, son falsos. Por esto que decimos que Bergoglio, estos sacerdotes ahí de las parroquias, obispos, son falsos cristianos, porque no creen la misma doctrina nuestra. ¿Cómo que no creemos, Señor? Un ejemplo, de entre varios, ¿eh? Es un dogma de la religión católica, o sea, es de obligación. Todo católico tiene que creer que fuera de la iglesia católica no hay salvación. Extra eclesia nulla salus. Fuera de la iglesia católica no hay salvación. Si uno es protestante, si uno es budista, es de la secta de Mahoma, no sé qué, espiritista, si va al infierno, punto. No se salva. Solamente los cristianos católicos van al cielo. Esto es un dogma de la religión católica. El Concilio Vaticano II, ¿no? Al revés, dice que hay salvación afuera de la Iglesia Católica. Los modernistas también. Bergoglio dice, no es necesario hacer proselitismo, querer convertir a la gente al catolicismo, que uno se quiere ir con los ortodoxos, los cismáticos, con los protestantes, son hermanos nuestros, todas las religiones son buenas y se salvan. Dios es uno solo, no importa religión. Esta es la doctrina modernista. Mañana vamos a hablar también en el sermón, ¿no? Los modernistas mañana dicen que es el domingo de la misericordia. El primer domingo después de Pascua para los modernistas es el domingo de la misericordia y tiene una falsa devoción de una falsa vidente. De entre varias falsas, esta de la divina misericordia, ¿no? Que Dios es misericordioso, que la divina misericordia de Sor Faustina, de la hermana Faustina, y que todos se salvan, que van al cielo. Todo esto, ¿no? Hace parte de una doctrina falsa que se llama ecumenismo, que quiere juntar todas las religiones, que todas las religiones tienen cosas buenas, que no hay que pelear con los otros, aunque cada uno se salve en su falsa religión. Entonces, esto no es la fe católica. Entonces, si una persona cree en esto, está fuera de la iglesia. Es un hereje. No es verdadero cristiano. Entonces, por esto que decimos, tenemos que salir de esta falsa iglesia. No podemos permanecer ahí, si no vamos al infierno, porque ahí no hay la verdadera doctrina católica, que está en el catecismo, que después vamos a ver sobre esto. Cuando empezamos el credo, ¿no? Cuando decimos credo en la Santa Iglesia Católica, ¿no? Una Santa Católica y Apostólica Iglesia, una Santa Católica y Apostólica Iglesia, ¿no? O sea, no creemos en varias iglesias, sino en una sola. No, no. Como Dios no cambia, su religión tampoco cambia. Y una religión que cambia y una doctrina que cambia no es verdadera. No es posible tener varias verdades. O es una, o no es. O una es verdadera o la otra es falsa. Porque dicen que se tiene que actualizar la iglesia. Pues no, ¿verdad? No. La iglesia católica siempre ha enviado misioneros en todas las partes del mundo para convertir la gente.
Entonces, en América del Norte, América del Sur, Indias, siempre fueron misioneros para evangelizar, o sea, sacar, quitar a la gente del paganismo, de la idolatría, para la verdadera religión. Los misioneros no vinieron aquí para hacer ecumenismo ahí con los paganos, sino estábamos ahí desnudos con los indios y matando y comiendo a la gente ahí. ¿No? Pues hay que saber para responderles. Sí. No, conversión. ¿No? Y la religión católica, la doctrina no cambia, es siempre la misma. Desde Jesucristo hasta San Pablo mismo dice, ¿no? Si viene un ángel del cielo y enseña una doctrina distinta de esa que estoy enseñando, sea anatema. ¿No? O sea, no. Y infelizmente, ¿no? En la iglesia, en el siglo XX, XXI, ¿no? Empezaron estos cambios de doctrina, de sacramentos y todo, ¿no? De modo que no es la misma cosa. Ellos dicen que la antigua alianza con los judíos, ¿no? No fue abrogada, que todavía es válida la religión judía de los primeros. Entonces, de facto, los judíos fueron los primeros elegidos por Dios, ¿no? Recibieron la revelación de facto, ¿no? Tenía una amistad con Dios, era el pueblo elegido de Dios. Pero con la venida de Cristo se acabó la antigua alianza. No existe más el judaísmo, se acabó el judaísmo. Ahora es el cristianismo, es Cristo el centro, es una nueva alianza. La antigua alianza era la circuncisión. La nueva alianza es el bautismo. Entonces se acabó y Bergoglio, Benedicto XVI y todos estos falsos papas dicen que los judíos son el pueblo elegido todavía, que se van a salvar. O sea, es un desastre. Y la misa católica no es el santo sacrificio. Que son nuestros hermanos mayores. Que no es el santo sacrificio de la misa. Los judíos mataron a Jesucristo y tiene odio a la religión católica. Entonces, si ellos no se convierten de esta falsa religión, se van al infierno. Esto está en las Sagradas Escrituras. San Pablo habla de la gran apostasía. Antes de llegar el fin, va a venir la gran apostasía y después la conversión de los judíos. O sea, es necesario que se conviertan los judíos y no que esté ahí en su falsa religión. Entonces, Bergoglio y estos falsos modernistas hablan al revés, que ellos tienen que seguir como judíos y que se salvan así. Son hermanos nuestros. Los herejes también. Entonces, esto no es católico, no es la doctrina católica. Es que si no habrá salvación para la gente. Así es. Si siguen el error, pues ahí Exacto. se va a perder. Si ve que es algo, es una doctrina diabólica de perdición. Es una obra diabólica. El Vaticano II y todo esto de la iglesia moderna es algo diabólico. Entonces, si uno no comprende esto, va a estar ahí perdido, ilusionado ahí. No va a comprender quién es el enemigo, a quién tenemos que luchar y combatir, ¿no? Que los divorciados, los que viven en segunda unión, los recasados, pueden recibir la Sagrada Comunión. Está ahí en la encíclica esta de Bergoglio, ¿no? Amoris Laetitia. También que la bendición a parejas homosexuales, todo esto está en contra de la doctrina de Jesucristo, de la Biblia, de las Sagradas Escrituras, está en contra de todo, de la tradición. Entonces, solamente uno que es tonto va a seguir esto, pero hay muchos tontos, ¿eh? Hoy en día hay muchos. Sí, porque fíjese que yo he invitado entre varias personas a 2 matrimonios, pues están muy practicantes de la iglesia. Entonces, ayer nada menos me encontramos con una persona de las que había invitado. ¿Qué pasó? Le digo, ¿cuándo vienes? Pues es que no, ya lo platiqué con mi esposo. Me dice que no. Lo único que hacemos es que si vemos que algo está mal en una iglesia, pues cambian y se van a la otra. Y que me hace muy raro porque por ejemplo, el esposo de esta persona estuvo en el seminario. Entonces, ¿cómo es posible que no puedan saber algo de los antecedentes, ¿no? Sí. De los errores que han habido, digamos,
simplemente del Vaticano II, ¿no? Y ya, pues siguiendo introduciéndose se va saliendo todo, ¿no? Así es. Entonces, qué difícil se siente, porque yo he invitado y por nomás no. Sí, es difícil. Entonces, bautizado, para ser verdadero cristiano, bautizado, creer y profesar la doctrina cristiana. Entonces, ya vimos que no creemos la misma cosa. Estaba platicando esto ayer, no sé con qué persona, que cuando uno encuentra un católico, bien, yo viajé a varios países y visité varios grupos y varias misiones, capillas en todo el mundo, y siempre es la misma cosa. ¿Dónde vamos? Puede ser a India, Japón, África, ¿no? Europa, ¿no? América del Sur. ¿Dónde vamos en nuestras capillas? Todos creen la misma cosa, van a la misma misa, reciben los mismos sacramentos, piensan iguales, ¿no? Y vemos que cuando estamos ahí con los modernistas hay problemas, porque no profesamos la misma fe. Entonces, ellos apoyan la contracepción, la planificación matrimonial, ellos aprueban aborto, casamiento que los sacerdotes se casen, la ordenación de mujeres, y el progresismo, las malas vestimentas. Los ministros de la Eucaristía. Todo, o sea, son cosas que uno puede estar desnudo ahí en la iglesia, son contra la modestia cristiana. Muchos creen que si puede divorciar y recasar, o sea, no tenemos la misma fe, es otra religión. Sin que las mujeres pueden distribuir la comunión, que se puede recibir a Jesucristo ahí en la mano y todo eso, o sea, bailar en la iglesia es normal, o sea, un desastre, ¿no? Que la misa es una cena, una reunión ahí de familia donde la gente se reúne ahí para practicar y ya está. Sobre todo la moral, el problema más grave es la moral, que uno en la iglesia, bien, puede comportarse como cristiano, como católico, pero después que sale de la iglesia ahí, ¿no? Minifaldas, van a la playa, ahí está desnudos, van a los bailes, discotecas, ahí tomar y hacer de todo, y ser católico, ¿no? Ser cristiano verdadero, y no. Se maneja mucho la doble moral. O sea, doctrinas falsas, apoyan los comunistas, apoyan pertenencia a la masonería, a sociedades secretas y todo. Lions Club, Rotary Club, todos son asociaciones masónicas. Y fíjese que hay mucha, como dice, la doble moral. Por ejemplo, los sacerdotes se relacionan mucho con estos alcaldes municipales. Sí, entonces los masones. se comprometen con ellos, y cualquier cosa que hagan, no defienden al pueblo, no hacen nada, porque pues yo pienso que están bien comprometidos con ellos. Sí. Luego los toman de padrinos, el niño Dios, que la presidenta, y yo pues creo que tiene que estar muy... Sí, son sacerdotes juramentados, como vimos ahí en la película esta de las Carmelitas, los curas que hicieron un pacto ahí con los revolucionarios y aceptaron la constitución masónica del Estado. Aquí en México sí pasa la misma cosa, ¿no? Aceptan todas estas constituciones anticatólicas y trabajan juntos, ¿no? Sí, sí. Son sacerdotes juramentados y apóstatas. Y hasta lo dicen, porque una celebración, el obispo le dijo al presidente municipal, oye, y refiriéndose a su esposa, ¿y fulanita por qué no está aquí? ¿Qué ocho? Sí, no, son un desastre. Entonces, después obedece a los legítimos pastores de la iglesia. Este es un punto importante, que es lo que distingue los sacerdotes tradicionales. Entonces, es una obligación obedecer a los legítimos pastores. Entonces, si Bergoglio, si Benedicto, Juan Pablo II y compañía, ¿no? Son verdaderos, son legítimos, son católicos, verdaderos cristianos, nosotros tenemos que obedecer.
Por esto que es una contradicción, ¿no? Con los otros grupos tradicionalistas que dicen, sí, Bergoglio es el Papa de la Iglesia y nosotros tenemos que estar con Bergoglio, pero no obedecemos a él. Entonces, esto no es católico. Nosotros somos obligados a obedecer al obispo de la diócesis y al Papa, ¿no? Al sacerdote, al cura de la parroquia, porque son legítimos pastores. Pero si nosotros comprendemos todos estos problemas y vemos que es de Roma que viene todo el error y todo este cambio de doctrina y de toda esta perversidad que hay actualmente, viene de Roma, desde arriba, ¿no? Desde que si se dice Papa, los cardenales y obispos difunden estos errores en toda la iglesia, entonces nosotros vemos que ellos no son legítimos pastores, son lobos, ¿no? Que se pasan por ovejas, por corderos, ¿no? Pero en realidad no son. Como Judas, Judas estaba ahí con los 12 en la última cena y todo ahí, hacía milagros, celebraba misas, pero era un demonio, era un poseído por el demonio, era un traidor, ¿no? Era un falso. Entonces, estos que están en Roma, nosotros no los aceptamos. No los aceptamos como legítimos pastores y no vamos a seguir sus falsas enseñanzas, sus falsas doctrinas, ¿no? Entonces, actualmente, para ser católico verdadero, hay que ser bautizado, ¿no? Hay que profesar la doctrina católica, hay que profesar la fe católica, creer, ¿no? Como dice, creer y profesar la doctrina cristiana, la doctrina que viene de Jesucristo, que pasa por los apóstoles, los papas legítimos, verdaderos, hasta estos modernistas heréticos, hasta Pío XII, ¿no? Fue el último que murió, que falleció, que al menos guardó, preservó la doctrina, el esencial de la doctrina, ¿no? Entonces, hasta ahí seguimos y obedecemos, pero a estos modernos, no. Entonces, para que comprenda un poco este tema de la doctrina que es muy importante, ¿no? Una persona preguntó, ¿no? Si nosotros somos católicos verdaderos, si estamos en la religión verdadera, entonces hay que entender estas cosas. Si no, no vamos a ver. Fíjese que sí se notan mucho los errores y pues se queda uno así, pero no hay quien responda. Un sacerdote hace como, antes de que el Papa hiciera el sínodo, de la sinodalidad, el párroco a donde yo iba, dijo, vamos a hacer un trabajo pastoral. Dice, no, el obispo nos pide este trabajo pastoral, pero viene desde Roma, nos pide desde allá. Vamos a hacer mesas redondas, se van a hacer mesas redondas, se van a reunir a la gente, se van a hacer mesas redondas y se va a preguntar, ¿qué opinas de la iglesia? ¿Qué cambios te gustaría que hubiera en la iglesia? ¿Qué opinas sobre la iglesia? Y yo me dije, ¿de cuándo acá se le pide opinión? Sí, se nos pide opinión, ¿qué es lo que nos gusta? Y qué cambios quisiéramos. O sea, es algo muy notorio. Pues yo me quedé así porque yo ya no iba a mi parroquia, por muchas circunstancias igual así, y me voy a otra que tampoco es mi parroquia. Sí. Y pues el sacerdote decía, no, todo lo que quieran, pregúntenme, díganme aquí, reclámenme o qué sé yo. Ay, pero a la mera hora no daba oportunidad de hablar con él. O sea, no había. Entonces, pues yo ya me quedé así. Y luego ya después fue buscando así en otros lugares, en otra parroquia, voy y llego y veo que una cartulina grandota de estas mantas se ponen, el sínodo de la sinodalidad del retiro. Yo dije, oh, yo que ando huyendo y me encuentro por donde quiera. Entonces, entonces sí. Ese tipo de asambleas Sí. para pedir opinión a los fieles sobre qué pensaban. Sí, porque esta secta que está ahí en el Vaticano es democrática, no es jerárquica, no hay una jerarquía, ¿no? Ella no quiere superiores. Que haya jerarquía. Entonces, como es una democracia, entonces cada uno pregunta y ellos quieren ver, por ejemplo, si hay una aceptación de la ordenación de mujeres como sacerdotes, ¿no? De matrimonios homosexuales y si ve que la mayoría acepta, entonces se van pasando estas cosas.
Y yo pregunté a mi parroquia donde pertenecía yo, pues en ese momento, a las personas que se habían hecho, a mi grupo, que se habían hecho esas reuniones. Ah, pues sí, tuvimos una junta. ¿Y de qué hablaron? ¿De qué trataron? Trataron otras cosas que nunca, no me supieron decir. Y así veo que ni cuenta se dan. O sea, no supieron decirme y no. Ah, no, sí, es que dijo el padre que íbamos a hacer. Yo sí fui a un par de ellas, daban como unos cuestionarios. Cuestionarios así para que tú los llenaras. ¿Tú estás de acuerdo en que, no sé, por ejemplo, que el sacerdote no se vista con sotana, no sé qué tal? Sí. Esos cuestionarios se llenaban con tu nombre y todo, y según esto, pues todo esto se mandaba al episcopado. Ajá, para que se vieran qué opinión tiene la gente, ¿no? Pero, Exacto. ajá, pero que nada que ver con la doctrina. No. O sea, porque son puras ideas modernas. Exacto. O sea, de que, por ejemplo, que para la comunión. Porque los guardias, los responsables por la doctrina, por la tradición y por funcionamiento y manutención de la iglesia, los responsables son los obispos. No son ni los curas ni los fieles, son los obispos, el Papa y el colegio apostólico, los obispos. Nosotros somos responsables por transmitir la doctrina verdadera y las costumbres, todo, ¿no? Entonces, nosotros no consultamos a los laicos qué cosa hacer. O sea, no es la función de los laicos de enseñar o opinar en la iglesia, ¿no? Son los obispos que enseñan. La función de enseñar es esta de los obispos, no de los laicos. Los laicos reciben la doctrina, ¿no? Verdadera, supuestamente, ¿no? De los obispos, que son los sucesores de los apóstoles. No eran los indios que enseñaban ahí a los sacerdotes y a los obispos, ¿no? Era la jerarquía católica, pero hoy no, ellos no saben nada y preguntan, ¿qué cree usted? ¿Qué opina? ¿Qué dice ahí? Ah, entonces va a ser así ahora. Y como dice el señor Francisco, dice que ya no va a haber jerarquía. Exacto. Ajá, Él dice, yo no soy el vicario de Cristo, no me gustan Ajá. estos títulos, yo soy un obispo aquí de Roma y ya está. Y cada uno ahí en su diócesis y los obispos que arreglen sus cosas, pero no es necesario pedir permiso, nada. Yo no soy autoridad en la iglesia. Él mismo está fuera de la iglesia. Está bien explicado este punto, ¿no? Entonces, si no hay estas tres cosas, bautismo, profesión de fe y obediencia, no es católico. Entonces, nosotros no obedecemos porque no tenemos legítimos pastores. Si un día, primero Dios, Él quiere restaurar su iglesia y volver, ¿no? La fe a Roma, a las diócesis y parroquias, ahí sometemos, ¿no? Aceptamos. Pero en cuanto esté la herejía esta modernista en las iglesias y en el propio Vaticano, no podemos aceptar, como dice San Pablo, ¿no? Mismo un ángel que venga ahí como Satanás, que se apareció al santo, a San Vicente, ¿no? Que se aparezca ahí, pero si es una falsa doctrina, no. Porque dice también San Pablo, sin la fe es imposible agradar a Dios. Sin la fe católica es imposible ser agradable a Dios. Y Jesucristo también confirma diciendo, quien no cree y no fue bautizado, no se salvará, no será salvo. Entonces, quien no cree, quien no profesa la doctrina verdadera, la doctrina cristiana verdadera, y no fuera bautizado, está fuera. Otra duda que yo tenía, yo me preguntaba, ¿por qué cuando eligen suben al altar a un santo que lo canonizan, primero lo beatifican, lo canonizan, pues hacen procesos, ¿no? Yo no sé si no me di cuenta, no me enteré, pero de momento yo sentí que canonizaron a Juan 23 y a Pablo VI. Sí. Y dije,
como me quedé así, porque a mí se me hizo que fue muy rápido y luego 2 juntos, o sea que... Sí, un desastre. Entonces, Están canonizando a todos para decir que esta religión falsa es verdadera y que tiene santos, grandes santos ahí. La iglesia pasaba siglos o años para canonizar a alguien, ¿no? Ahora no, se paga ahí al Vaticano y ya está. Entonces, si uno puede divorciar, recasar, canonizar, hacer todo con dinero. Pero son falsos, todo eso son falsas canonizaciones y todo. Nosotros no tenemos nada que ver con esto. Son falsos. E infelizmente perjudica también a otros que de facto pueden ser santos, como el Padre Pío, por ejemplo, ¿no? Que fue un santo, todos conocidos, ¿no? Y varios otros, pero no podemos confiar en estas falsas canonizaciones, en esos procesos. entonces esto de San María Faustina, porque acá en la Novus Ordo está, pero sí muy fuerte esa devoción. Sí. Y haciendo que se empezó el viernes para acá, la novena, y pues yo antes la hacía, Sí. y buscaba dónde celebraran la fiesta, o sea, está muy lleno de eso, y ya sabiendo todo esto, me he puesto a reflexionar, digo, bueno, el Padre Pío se sabía en su momento cómo fue su vida, pero de Sor María Faustina no se supo, nomás se supo de que ella en sueños, o sea, veía la imagen de nuestro Señor y que con el pintor y bla, 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 y ya. Sí, hay muchos problemas, sobre todo con sus escritos también. Se llama El Diario de Faustina. Este libro tiene problemas y está en el índice. Entonces, nosotros no seguimos los escritores modernos, no aceptamos nada que viene después del Vaticano II, incluso las apariciones modernas aprobadas por Vaticano II no seguimos. También hay algunos problemas con apariciones evidentes anteriores al concilio. Por ejemplo, Sor Faustina, la hermana Faustina, es anterior al concilio Vaticano II, ¿no? Pero esta devoción, la imagen fue prohibida por la Iglesia, el Santo Oficio la prohibió y prohibió la difundir esta imagen de este Cristo ahí que tiene cosas, rayos, rayos, ¿no? agua, sangre y agua. Y su diario también fue prohibido. Hay cosas, entonces, la misericordia verdadera está en el corazón de Jesús. Entonces, el propio Cristo se apareció a Santa Margarita María, ¿no? Hablando sobre la devoción a su Sagrado Corazón, ¿no? Entonces, esta devoción moderna sustituye la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Después que empezó esta cosa de la misericordia, primero que cambió el rosario. Ahora la gente en 5 minutos está, pues su misericordia, se rezó el rosario. Entonces, ¿conocen el rosario de la misericordia? Sí. ¿No? Entonces, ya nadie reza más el rosario que pidió Nuestra Señora, sino el rosario de Faustina. Y después la devoción al corazón de Jesús también desapareció para estar la devoción esta de la misericordia de esta Faustina. Y esta devoción se da a entender que todos se van a salvar, que la misericordia de Dios es tan grande que se van a salvar todos. Dice que hasta el demonio se va a convertir al fin de los tiempos y vaya al cielo. Que cualquiera que rezase, aunque sea una vez, y que un moribundo que haya sido pecador y todo, que aunque lo rece una sola vez, será salvo. Porque la misericordia. Y bueno, esos son errores. Esos son errores. Una vez cuando lo conocí y que dice eso, que dice que aunque sea una sola vez, y yo pensé en mí, ¿no? Fácil. No, pues no sí. Creo que esto sea tan fácil. Sí. O sea, yo pensé, ¿no? Sí. Pensé para mí, pero uno se acomoda. Se acomoda. Uno se acomoda. Y como dice usted, nosotros siempre fuimos de rosario. Exacto. Completo, entonces llegan de la misericordia. Ótimo, rapidito. Aunque sea de la misericordia, no, pues rapidito. Uno se acomoda y va dejando las verdaderas emociones. Así es. Las anteriores, sí. Lo que te lleva a la santidad, lo que te da la gracia, sí. Uno lo va dejando
y por eso, pues no tenemos nada de fuerza para luchar contra el pecado, ¿no? Así es. Cuando estás ahí en el modernismo, pues la gente, como dice, pues manejamos mucho lo que es la doble moral, ¿no? O sea, vas a la iglesia, rezas, no sé qué, y sales y tu vida de un desastre. Sí. Tu vida de un desastre. Y no tiene uno la fuerza para luchar contra el pecado, porque lo que haces está muy débil. Sí. O sea, no es fuerte. No es lo mismo como un rosario bien rezado, ¿no? Como debe de ser, que sí te da la gracia, sí, exacto. y te da la fuerza. Y la conversión también de los pecadores. Nuestra y de los pecadores. Entonces, pero sí existe ese convento donde estuvo María Faustina y todo eso. Sí, fue una monja, fue una religiosa, pero esta imagen y el diario que escribió la iglesia prohibió. Santo Oficio lo prohibió antes del Vaticano. Antes. Es que sí le digo eso porque está muy fuerte. Y por sí, ejemplo, entonces los modernos después aprobaron estas devociones y estas visiones que fueron prohibidas antes por la iglesia, ¿no? Entonces, por eso que no aceptamos. Y muchas otras también, por más que no tengan problemas, las personas como, bien, fueron personas de santidad que vivían incluso en conventos, como esta conocida también Picareta, muy conocida en México, María Valtorta también, varias otras. Conchita Cabrera de Almeida. Esta también, pero esta creo que es de medio Garabandal, ¿no? ¿De dónde? No me acuerdo, Garabandal no, es otra, de aquí, ¿no? San Luis Potosí. Entonces, algunas de estas, por ejemplo, y varios otros autores también, sacerdotes, obispos, cuando la iglesia veía que tenía algo que no estaba bien de acuerdo, ponía ahí en los libros prohibidos. Entonces, algunos libros de esta de María Luisa Picareta, de María Valtorta, de Sor Faustina y otros autores también están ahí, el reloj de la pasión, de Luisa, libro del cielo, es el diario, entonces, de Valtorta, El hombre de Dios, creo, una cosa así, ¿no? Escribió un libro, El poema del hombre de Dios. Entonces, hay imprecisiones o cosas que bien no fueron escritas, estos escritos no son hechos por teólogos de la iglesia, ¿no? Personas que estudiaron, fueron escritos por personas simples, sencillas. Entonces, puede haber imprecisiones. No es que son heréticas, cismáticas o están fuera de la iglesia. No, fueron personas que murieron en la iglesia, tuvieron supuestamente visiones o locuciones interiores y escribieron cosas, pero que la iglesia tiene reservas, ¿no? Con relación a estos escritos. Por eso que no difundimos estas cosas públicamente, las imágenes de estas devociones, no hablamos mucho de estos videntes. Entonces, hablamos más cuando la iglesia aprueba. Por ejemplo, incluso la Salete, hay cosas que están en el índice. Por ejemplo, término. ¿Qué quiere decir índice? Era una lista de libros prohibidos. Ya. El Santo Oficio en la época tenía una lista de libros que estaban prohibidos. O sea, la iglesia estaba estudiando todavía estos libros y no los aprobaba, no los difundía todavía. Entonces, la Salet también, hay en el secreto de la Salet que habla que Roma perderá fe y va a ser la sede del anticristo. Entonces, esto no es cierto. La iglesia prohibió esto. No sabía si de facto hablaba esto o no. Entonces, nosotros no podemos hablar sobre esto todavía. Esta parte del secreto no está cierto. Está claro. No Padre, sabemos. Y el libro del Padre Gobi. Ya están ahí con los modernos, ya son después del concilio. Entonces, no recomendamos. Habla mucho de los sacerdotes, que la Virgen le habló sobre los sacerdotes. Sí, no digo que es falso porque no sé, pero es un sacerdote que rezaba la misa nueva, que estaba ahí, que apoyaba, aceptaba el Vaticano II. Era un sacerdote de la nueva iglesia. Era un modernista padre. Porque ahí mismo en su libro, o sea, les llama la atención mucho a los sacerdotes. Sí, los cenáculos del padre Gott son famosos en todo el mundo. Entonces, habla de facto cosas de la infiltración de la masonería,
cosas de los sacerdotes. Digo que hay cosas, hay una mezcla, y este es el problema, de cosas buenas y cosas ya modernas. Que hay que seguir a Juan Pablo II, que es el Papa que está sufriendo muchísimo, no sé qué. Pero Por no ejemplo, es así. monseñor, usted que es un príncipe de la iglesia y que es teólogo y que tiene todo el conocimiento y todo, ¿usted puede revisar esas cosas? No, No. porque es una autoridad que era del Santo Oficio y de los cardenales que trabajaban ahí. Entonces, yo no tengo esta autoridad, esta función para aprobar o no estos libros que están ahí. El Santo Oficio es igual que el Colegio Cardinalicio. No, el Santo Oficio es la Santa Inquisición. Ah, ya. Era la antigua Inquisición. Torturar. Se acabaron, los modernistas ya acabaron. Entonces, acabaron con la Inquisición y el Santo Oficio, y ahora es la doctrina de la fe, congregación de la doctrina de la fe. Ah, ya. Entonces, los modernistas aprobaron todas estas devociones modernas, están ahí, y visiones y todo. Entonces, nosotros tenemos reservas con todo eso. Entonces, hablamos de las más conocidas, Nuestra Señora del Buen Suceso, de la aparición de Nuestra Señora del Buen Suceso en Quito, Ecuador, que habla muchísimo también de esta crisis. La Salet, con estas también reservas, como Fátima también, que hasta hoy no sabemos cuál es el tercer secreto, todo. Entonces, estas apariciones tienen estos problemas, no sabemos, ¿no? De facto, que sí pasan, porque hay muchos secretos, ¿no? Y cosas que solo los místicos veían, pero no sabían qué escribir, cómo poner estas visiones que tenían. Es algo difícil. Nuestra Señora de Lourdes también. Entonces, difundimos estas devociones que ya son aprobadas por la Iglesia oficialmente. Entonces, estas otras apariciones, visiones o libros que están ahí, que la Iglesia antes tenía reservas, entonces nosotros también no podemos. Sí, porque ahora Estamos atados. Cualquiera ya tiene visiones, cualquiera ya dio que el mensaje de Dios Padre. Este es el problema. Que Nuestra Señora está ahí en todas las partes, hace la entrevista ahí en la tele, en la pantalla, en YouTube. Ahora también trabaja en YouTube la Santísima Virgen, que toda hora hay mensajes ahí. Entonces, atención con estas cosas, ¿no? Y hay muchas revelaciones y apariciones que causaron mucho daño a la Iglesia. Entonces, después del Concilio Vaticano II, empezó una aparición en España que hablaba muy bien sobre la crisis de la Iglesia, del modernismo, del concilio, de las vestimentas, de la moda, de las mujeres que iban a cambiar. Empezó muy bien hablando sobre estos problemas, que iban a cambiar la misa y todo. En un lugar en España llamado Palmar de Troya. En este lugar, después, cuando falleció Montini, el falso papa, Pablo VI, cuando falleció, entonces las supuestas apariciones decían, no, ahora el vidente, el señor ese que está viendo Nuestra Señora, ahora él es el papa. Y entonces ahí lo eligieron papa, y hasta hoy es una locura el Palmar de Troya, ¿no? Con estas apariciones, ¿no? Entonces hay que hacer mucha atención. O cosas locas más, que piden muchas cosas, muchas penitencias o cosas así muy exageradas a la gente, o un cierto fanatismo también, o devociones falsas para sustituir las devociones verdaderas. Monseñor, luego nosotros nos dicen que somos, bueno, a mí, que soy fanática. Porque, pues, por ejemplo, porque he practicado, quiero estar más cerca de Dios, estar en todo, pero y yo les digo que pues no entiendo bien claro el término fanatismo para poderles rebatir. Fanatismo a una persona o a una doctrina falsa, y la gente está ahí cerrada con estas cosas, con los videntes. La gente cree que los videntes son dioses o que tienen, ¿no?, estas apariciones también, y olvidan la doctrina verdadera para seguir estas apariciones. Entonces hay gente que dice, no hay que recibir más los sacramentos hoy.
que no existe más sacerdotes, que se acabó la iglesia y que la gente no, todo es falso. Entonces, que no es necesario rezar el rosario, recibir la Eucaristía, ¿no? Entonces, y la gente está fanática con eso, no hay manera de cambiar esto, porque el vidente o la supuesta aparición dijo esta cosa y yo voy a seguir esto. Nosotros tenemos que ser fanáticos por Jesucristo, por la doctrina católica y no por otras, ¿no? que están por ahí. Entonces, mucha atención. Y hay muchas cosas así en la iglesia moderna, ¿no? Esta de Sor Faustina es un ejemplo, ¿no? De la Divina Misa, pero hay varias otras. Y Medjugorje, Garabandal, todas estas también tienen doctrinas. y en cuanto a Juan Diego, ¿De Guadalupe? No, estas apariciones fueron 100% aprobadas por la iglesia. Guadalupe, Fátima, sí, la Virgen de Guadalupe, sí. Pero en a Juan Diego, que le hicieron santo. Los modernos, no sé. Porque No. de San Juan Diego. Queda entonces como siervo de Dios. Sí, exacto. Sí, nada más. Fueron personas santas, pero estos falsos que están ahí no tienen autoridad para hacer estos ritos de canonización y todo esto. Entonces, nos recomendamos, por más que sean grandes santos, como dice el Padre Pío, Juan Diego y tantos otros, que de facto a de la cristiada, el niño que... San Juan del Río, José Sánchez, del Río. ¿no? El Padre Pro también, Miguel Pro, fueron mártires, ¿no? Entonces, sí. No, Sí, pero normalmente la iglesia quien decide también esto. Hay muchos sacerdotes de la cristiada que fueron martirizados. Sí, exacto. Entonces esperamos una restauración de la iglesia, que la iglesia vuelva para poder arreglar estos temas. Entonces, porque yo no tengo esta autoridad para decidir quién es santo, quién no es, si esta aparición es verdadera, si no es, si quitamos este libro o no del índice. Y no es como dice, ¿no? No es porque está ahí que la persona es hereje, cismática y apóstata, como algunos tontos en las redes sociales dicen esto, ¿no? A mí me gusta muchísimo un autor sagrado que se llama Vigorú, es uno de los mayores, más grandes autores de Sagradas Escrituras y tiene un libro ahí, está ahí en el índice, simplemente porque estaba hablando sobre la geografía de Jerusalén y hablaba de las distancias entre una ciudad y otra, pero dice, no, son tantos kilómetros de Jerusalén hasta, no sé, esta ciudad, pero fueron ahí a medir y no eran estas medidas que estaban en su libro, y entonces dice, este libro está prohibido, no se puede enseñar en las universidades. Entonces son cosas así que pasan, ¿no? Y que después los autores sagrados o los videntes iban arreglando estas cosas con la iglesia oficial, ¿no? Pero con esta crisis se interrumpió este proceso y no sabemos cuándo eso se va a arreglar. Entonces, bien, el próximo sábado, entonces, primero Dios, seguimos con nuestras catequesis ahí sobre la doctrina. Ya después vamos a empezar la primera parte, que es el credo. Entonces, vamos a estudiar cada... Bien. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José, Ruega por nosotros. en nombre del Padre, del Espíritu Santo. Amén. Y mucha gente, entonces, es un trabajo que tenemos, no solamente aquí, pero en Brasil también. Mucha gente está conociendo la tradición, el movimiento Serevacante, y sale de las parroquias, ¿no?, modernas y viene con todas estas ideas, porque y apariciones y devociones, porque de facto ahí tienen la aprobación de la iglesia esta oficial.
Entonces, Benedicto XVI aprobó ahí, creo que es los libros de Luisa, aprobó también, creo que Valtorta, aprobó la Divina Misericordia con Pablo II, que era una polonesa. Esta Faustina era de Polonia. Entonces, como le gustaba Juan Pablo II, porque era de su país, la canonizó y la aprobó todo. Entonces, la gente viene y cree y trae estas cosas, ¿no? Pero hay que hacer atención. Claro, a poquito vamos hablando. Sí, digo yo, pues es que yo les he dicho pues a mis hermanos, es que hay que estudiar para saber, Sí. hay que estudiar para saber pues de dónde viene el arroz, ¿no? Remontarnos desde antes del Vaticano II, que pues sí se sabe que ahí empezó todas muchas reformas, pero no se sabe bien a fondo. Entonces, esa es la gran que tengo, pues, por ejemplo, yo con mi familia, ¿no? Entonces, entonces yo necesito, digo, por saber qué opino, para hablarles. Explicarles. Ajá. Claro, porque a veces uno está en el error y no sabe. Ajá. ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? Y como vimos, la fe es muy importante. Entonces, a veces hay doctrinas falsas que acreditamos, que pensamos que es verdad todavía, porque creemos que viene de Nuestra Señora, que no sé qué, que reveló a no sé quién, a fulano, y después vemos que no, que son falsas doctrinas. Hay una otra vidente que se llama, es una ortodoxa, cismática, de Grecia. Dios santo. Sí, se llama, yo tengo los libros, Basula Raiden. Basula Raiden es una ortodoxa cismática rusa de la Iglesia Ortodoxa que tiene visiones y se difunden en todo el modernismo de los años 80, 90, Basula. Y ella ahí habla del ecumenismo, o sea, ella es ortodoxa, griega, y dice que no, que tenemos que trabajar con los católicos romanos también, que todos somos hermanos con las otras religiones, y tenemos que apoyar al Papa Juan Pablo II con su ecumenismo para la unidad de las religiones. Porque Nuestra Señora me dijo, y la vidente ya era divorciada, ya estaba en no sé cuántos matrimonios, o sea, fue una vida completamente mala y modesta totalmente, de pantalones, ahí venga la señora. Entonces hay que hacer muchísima atención. La otra prohibidísima también es de la rosa mística, también condenada por la iglesia, esta aparición de la rosa mística. O sea, hay varias. Mucho cuidado. Akita también en Japón. ¿Akita tampoco? Akita de Japón. Entonces, mucha atención con eso. Sí. Habla de la misa nueva, o sea, que la gente tiene que ir a hacer la adoración eucarística en las parroquias modernas, en los sacrarios modernos. No hay que ir a las iglesias modernistas para adorar ahí al Santísimo. O sea, si ve que siempre hay cosas, hay que ver los milagros eucarísticos en la nueva misa que se pasa. O sea, siempre va a llevar a cosas malas. Al modernismo. Todo esto lleva siempre al modernismo o al infierno, como esta de que la misericordia va a salvar a todos. Por esto que uno no cambia, no hay cambio, no hay conversión en el modernismo. Y mismo los católicos, supuestos católicos modernistas, cuando ven los fieles de la tradición, se escandalizan. O sea, para ellos no es necesario penitencia, conversión, cambio de vida y ropas modestas, vestidos modestos. No, yo soy católico y me voy a salvar así porque mi corazón es bueno. No, es que se espantan tan solo saber porque que Dios no mira el exterior, las ropas, los vestidos, Dios mira el corazón. Ajá. El corazón podrido, ¿no? Porque de esto, ¿no? Todo esto, entonces, hay que hacer atención con esto. Porque muchas de estas doctrinas van en contra de la doctrina verdadera. Y hay que desconfiar muchísimo como los santos. Cuando empiezan estas cosas de apariciones, que uno está viendo a la Santísima Virgen, que está viendo a Cristo, hay que desconfiar que normalmente es el demonio. Como le pasó a San Vicente, ¿verdad? Sí. Que llegó el... Sí, varios santos sí pasaron esto. Hay que tener una desconfianza
Porque normalmente para uno creer que es el elegido de Dios, que es el santo, el puro, y que la Santísima Virgen lo habla, pero de todo exacto del demonio. Bueno, después hablamos. Muchas gracias, monseñor. Gracias.